me habían escuchado esta alabanza, pero algo me llevó a recordar una palabra que había comentado la semana pasada, que estaba escondida y que andaba para todas partes con esa Biblia, pero en la Biblia me decía, cuando se descubrió así, se quitó la portada y se me abrió, dice, Dios, dice, la Santa Biblia, la palabra de verdad para las generaciones. Le damos gracias al Señor porque es el Señor quien hace todo. A Él damos la gloria, la honra. Este altar le pertenece a Él, es una invitación de que me use para este tiempo aquí. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Arisa Salamanca. Ministerio y para las naciones, diseño de Dios Altísimo. Y si a Dios le plació, gloria a Dios, porque a Él sabía dónde estaba, cómo estaba, en el lugar que estaba. Escuchó mi oración, encontró un corazón dispuesto y me llamó a ser parte de un ministerio de expansión del Evangelio, del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que nos llamó Jesús, a eso vino Jesús, a darnos a conocer el reino de nuestro Padre, para llevarlo a las generaciones, para que no se pierda la semilla. Y es que Dios es nuestro Padre y que nuestro Señor Jesús vino a darnos esa muestra de amor de nuestro Padre, a restaurar la promesa y traerla y que nosotros la sujetáramos por la fe. Y en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo que hace lo invisible visible, creemos que este es un nuevo tiempo. Río de nuevo, de vasija nueva. Estamos, Señor, rebosando esa copa. Y yo creo, Señor, en tu presencia y creo que tú tienes algo tremendamente grande, nuevo para este tiempo. Está brotando, está brotando. Esa palabra me la recordó al mediodía y yo creo que la Iglesia de Jesucristo la Ancla es un diseño de movimiento de tierras para todas las naciones, al norte, al sur, al este y al oeste. Y creo, Señor, que tu propósito se cumple. Estamos pisándolo, estamos tomándolo y nos sujetamos a tu promesa, pero ahora en el cumplimiento. ¿Sabes? Vamos a leer, dice la parte posterior, estaba sentada hace 2 días, pero volvió, me la recordó esta palabra ayer y hoy en la mañana me dice, el que sacia será también saciado. Y vamos al Proverbio 11, amén. Y es que cuando tú das, no, tú no vas a dar porque vas a hacer una paga o estás trabajando. El reino de los cielos no se trabaja así. Aquí se trabaja porque amamos a nuestro Padre, conocemos nuestro reino y sabemos que somos poseedores de muchas de las maravillas del Padre. Cuando estoy aquí parada, el Señor me dijo, acuérdate de dónde te saqué. La gente piensa que solamente lo saca de problemas, ¿no? Comencé a verme desde pequeñita, donde el Señor me iba acompañando y caminando, en lugares que fueron claros y oscuros, de donde me fue sacando y caminando un camino para llegar a un propósito. A veces no solamente nos acordamos del pozo de donde nos sacó, sí nos sacó de allí, pero nos tenía preparado en un camino desde la niñez. Amén. No solamente acordarnos de aquello que nos quebrantó, lo que nos quebrantó nos recordó, nos recuerda a qué lugar pertenecemos. ¿Y quién es a quién encontramos en ese momento? ¿Quién nos encontró? ¿Quién nos dio una palabra? ¿Quién nos sujetó? ¿Quién nos hizo diadema quién nos hizo corona y diadema en su mano? Flechas bruñidas de su aljaba. Y no sabíamos muchas veces que nos estaba preparando. Si te das cuenta, José fue preparado desde su niñez, porque a José no lo preparó su mamá. José tuvo que adquirir, estar al lado de hermanos que no le querían, pero también madres que no eran su mamá. Tuvo faltantes. Y así vamos muchas formas. Vemos al rey David también tuvo faltantes. Y miramos que Moisés también tuvo faltantes. Y hay una cosa que el mundo dice, tú te hace falta, tú eres huérfano, tu pasado, tú eres un fracaso, tú eres esto. Pero ¿sabes una cosa? Cuando te pones a examinar todas las cosas grandes, como esta alabanza, que ha hecho Dios, y como dijo el rey David, estoy pasando esta situación, pero voy a acordarme mejor, me voy a adelantar en los hechos poderosos de Dios. Y entonces yo pensaba solamente que era de acordarse cuando cruzaron el pueblo de Dios, cruzó el mar rojo, cruzó Jericó, y no, es que lo que había hecho con él. Tú y yo somos una obra poderosa de Dios. Somos un diseño que Él tiene su lienzo y Él va colocando con cada detalle lo que escribió de ti de mí, nos pintó de tal manera en su lienzo. Y entonces cada vez que iba pintando y agregando, antes de colocarnos aquí, porque nosotros pensamos, no, así sí,
pero es que naciste aquí, pero ya éramos antes. Y eso es lo que no se nos debe olvidar. Ustedes miraban mis pasos de niña, de muy pequeñita. Los tengo aquí, a mí no se me olvida. Yo les digo a ustedes que yo me acuerdo que yo veía a mi padre aún desde el vientre de mi madre. Amén. Y entonces, a veces pensamos que los niños no escuchan, no ven, no saben. Y nosotros como padres tenemos que acordarnos que se nos olvida que un corazón que ama cuida las almas de su casa, de su hijos, pero también los de su entorno. Tiene un corazón bendecido, porque con tantos faltantes que tuvo amor. Y a veces la gente prefiere acordarse, ay, no, que yo en la niñez no tuve, no. Tuviste familia, tuviste techo, como le dijo un joven. Si tienes techo, tienes comida, ya solamente te falta arrancar y ir por tus sueños, por lo que tú crees que te mereces, de la mano de Dios. Porque cuando ponemos las cosas de la mano de Dios, tendremos éxito. Pero a veces estamos pensando que es aquí, con este, que tal. No, miramos el entorno, pero pensamos, y tú no puedes ser un solucionador de tu entorno. Y si tú quieres algo, tú no puedes ir a la conquista por eso. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Si te das cuenta, todos los llamados fueron apartados, fueron movidos por Dios. Pero algo tiene un llamado y un movido de Dios. No se quejan. Hay algo tan tremendo que Él se quiere quejar y se habla con Él y le dice, pero ante la gente no se queja. Está pasando un proceso, pero se mete con Dios en ese altar y dice, Señor, me pasa esto. Y comienza a hablar con Dios en ese altar, en ese devocional, a la medianoche, ahora en un momento, debajo de un árbol, en cualquier lugar. Porque tiene la costumbre, como el de hablar con el Señor. Como dijo el rey David, mañana, tarde, mediodía, la hora, yo clamaré a ti y tú oirás mi voz. Esa es la seguridad como hijo, que tenemos un Padre que escucha. Dijo el Señor Jesús en Mateo 6, ve a la puerta y habla con el Padre. Y cuando soltamos nuestro corazón como Ana, como lo hizo Adab, prométame aquí, yo voy a asegurarme de poner la cinta roja en mi ventana, me voy a confesar como parte de un pueblo que no conozco, pero que he escuchado y oído, yo quiero ser parte, porque hay que tomar muchas veces decisiones. Entonces mientras miraba de dónde me sacó el Señor, yo dije, Señor, yo estoy aquí. Y sabes, es un corazón agradecido. De pronto el mundo no lo va a ver, pero ellos no saben lo que ha hecho Dios contigo. Y ahí es donde está nuestra ganancia. Como dice Habacuc, yo pasando las cosas y procesos que pasaron todos los hombres que Dios llama, no hay uno que no se ha probado. Pero algo tiene un fuego, tiene algo. Se enamora de cada forma de nuestro Padre, de nuestro reino. Entonces pensamos diferente, hablamos diferente, vivimos diferente, no copiamos lo del mundo y entonces el mundo comienza a querer quitar tu luz, pero es que ellos no saben que tu luz es un proceso y que es un proceso, en eso te enamoras más de Dios y que en ese tiempo de procesos tú solamente tenías un lugar y era su presencia. Te levantabas con la fuerza de la mujer de Proverbio y te reía y sonreía de su porvenir. Porque si algo tiene un procesado Dios, un hijo de Dios, es que sabe que el que lo prometió lo cumplió. Y si Dios me mostró cosas desde los 2 años, ay, Sharrakata, si Dios me puso diseños hasta los 10 años, y Sharraba, cada año, cada 10 años, y Sharrakata, cada año me daba un proceso, pero cada año el Señor me mostraba algo, y no era un proceso, era que nos volvemos observadores. Entonces el Señor nos va mostrando todo. Y entonces cuando viene el camino, porque Abraham caminó un camino, pero no veía su promesa. Y un día en el capítulo 15 dice, estoy viejo, ya no tengo nada, y habló, y se metió a la tienda como hizo Habacuc. Habacuc se puso en la puerta bravo, pero Abraham se metió a la tienda, porque no veía. Pero había una cosa, que Abraham era amigo de Dios. Y cuando tú tienes amistad con Dios, tienes que creer. Y tú caminas con Dios y tú no sabes cómo. Hoy dice, mañana no va a caminar, pero a las 3 de la mañana estás caminando. Porque no puedes, hay algo en ti, como yo le un fuego que quema tu hueso. Tú no respiras aquí porque tú eres perdido aquí. Y lo único que tiene tu mente es llegar al propósito, al llamado, por llegar y cumplir la meta, la misión. Amén. Entonces cuando comienzas a ver tu niñez, yo me acuerdo muchas cosas. Ay, Sharrakataba, por no decirte que todo.
Ay, Shirakatabay. Y entonces el rey David decía, voy a acordarme, ¿dónde me ha traído el Señor? Entonces él dice, yo soy un botín preparado de Dios. Y el enemigo quiere atacar tu camino, para atacar tu destino, para atacar tu propósito, para donde te lleva el Señor. Cuando el Señor dijo que iba a hacer algo contigo, hermano, si tú no quieras hacerlo así arrastrado a bote, o en ballena, o en peces gigantes, te lleva el Señor el propósito. Porque tu corazón tiene algo que Él sabe que lo vas a cumplir. Amén. Amén. Pues el rey David podrá desfallecer mi alma, pero mi porción es Él. Amén. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo, Proverbios 11, que dice 25. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Pero dice también aquí, amén, el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces estás entendiendo que lo que hizo el Señor, envió el Señor en Juan 3, 16 y 17, podemos leerlo, y dice que envió a su Hijo unigénito por amor. Pero ese amor no nos exime a nosotros a ser desobedientes. Antes, Él pagó un precio. Y en esa acción, esa es la acción de gracias que tiene el Señor hoy. Esa es la acción de gracias, porque si te das cuenta, aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que purificar el templo. Jesús miró el estado, cómo estaba la nación. Tú puedes creer que para Dios, Jesús, sus ojos miraban, tenía una seguridad que se impactaba. Amén. En el capítulo 2, versículo 13, Él purifica el templo. Y tiene un tiempo donde el Señor nos está llamando a esa purificación. Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Amén. Porque dice, no hagan de mi casa, de mi Padre, mi casa. Entonces ahí muestra el celo. Amén. Y demos la gloria al Señor por esta bendición. Amén. Y también dice que entonces Jesús tenía algo, que conocía a las personas. Y aunque andaba en el mundo, Él no se fiaba de nada. Pero Él tenía una misión. Y era que nuestro Padre lo había mandado. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Romanos capítulo 1, 16 es claro, esto es para el que cree. O sea, tú no puedes decir, Jesús vino y no créechelo. Y ahí va la prédica por eso. Jesús vino y la gente le gusta hablar, que sabe y conoce. Pero si no arde ese fuego, no para decirle a la gente que sabe más, sino para que vean al Dios que te transformó tu corazón. Que era un testimonio que estabas muerto, pero quitaste la piedra y te dijo, como te dijo Dios Jesús, Lázaro, sal afuera. Tú saliste afuera y a conquistar. Fuiste preparado, sacó lo que había en tu vida que no te dejaba mirar tu diseño. Y entonces comenzaste a predicar lo que predica Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces comenzaste a hablar de nuestro reino. Acuérdate que lo nuestro es un reino. Llamó un pueblo, Rakatabay. Era el más pobre, el más invisible, el pequeñito. Entró a Egipto, lo multiplicó allí. Les dio tierra de Gosén para que se alimentaran. Se olvidaron un tiempo, tanto Egipto como los de su pueblo, de este pueblo. No conocieron a José, pero su pueblo también se olvidó de clamar. Hasta que la opresión hizo que se multiplicase. Y es que nosotros somos cosas raras. Es que la opresión nos multiplica. La opresión hizo que la expansión del evangelio se multiplicara, avanzara y se hiciera expansión. En una desobediencia de un pueblo hubo una repartición por todas las naciones de naciones que dicen, ¿dónde están? Pues están en todas las naciones. Amén. 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 Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, enviado para el que cree y sea salvo. Amén. ¿Es que estamos hablando? Es que el negocio de las almas para salvación. Amén. Para salvación. Y versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí, entonces, el negocio tuyo y mío es una empresa que se llama
predica el evangelio, predica el reino de los cielos, porque cuando tú eres parte de un pueblo, tú tienes que mirar el decreto que fue puesto en la cruz, que fuimos salvos, que éramos condenados a muerte. Aquí está diciendo que habían actas contrarias contra el pueblo y la nación santa de Dios. Estamos hablando con Israel, estamos hablando de esa nación santa, que se esforzaron, pelearon guerras, pelearon batallas, pero también de ellos, cuando no escucharon y no creyeron, el Señor miró que habían. Porque es que, como le dijo Mardoqueo a Esther, si tú no lo haces, amén. Es de la expansión que estamos hablando, de la multiplicación, la fructificación. Esa es la orden para ti y para mí. Amén. Y es que el pueblo de Dios se multiplica rápidamente. Y es por eso le dijo el Señor, cuenta las estrellas, habrán incontables, en el capítulo de Génesis 15, cuando él decía, no voy a tener hijo, va a ser este, va a ser aquello. Pero ¿sabes? Cuando Dios dice algo, ese cumplimiento se manifiesta. Ese cumplimiento te vindica a ti como pueblo de Dios. Amén. Santo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que Dios envía un pueblo a preparar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo hace. Amén. Por eso, estamos hablando de que saciamos. Ah, no, yo conocí al Señor, me arregló, la tengo empresa, carro, beca. Pero el Señor dijo al rico, ven, tú eres capaz de dejar eso. No fue fácil. Ese capítulo nos habla que también nosotros tenemos que mirar que no debemos avergonzarnos, porque sí, yo creo que Jesús sí, me bautizo. Pero si no hablo, si no testifico, porque para el mundo tu testimonio de riqueza, lo que sea, eso es lo que agrada al mundo. Pero tú tienes que hallarte en una cosa, es inscrito en el libro de la vida. Porque el que sabe y pesa los corazones es el Señor. Y aquí dice en Proverbios 11, que es el fruto del justo es el árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Amén. Y el negocio dice aquí que es del alma, pero para el que cree, para el que tiene un corazón dispuesto, para el que puede cambiar su historia. Yo soy bueno, sí, pero si Dios te está llamando, mira Nicodemo, y hombres principales, Jairo, hombres que al final tuvieron que mostrar que Cristo era el Hijo de Dios y confesar su fe. Amén. Amén. Pero que confesamos. Y confesamos predicando, hablando del Señor. Amén. Siendo diferentes. Acuérdense que estos hombres que atacaban al pueblo de Dios eran gente de letra, pero no de espíritu. Estaban vacíos. ¿Saben que estaba mirando la iglesia que dice el Señor? No va a salir el tema también. Entonces dice y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay que coger un papel, porque a veces miramos al que está afuera. Ah, no, es que me molesta, que le hace que tiene. Tomamos un papel y limpiamos el templo. Sí. Porque pueden que sean malos, pero tú tienes que mirarlo con la compasión para el camino que están recorriendo. Porque es claro, Juan 3:16 en adelante, dice que es para el que cree, el que no cree, ama las tinieblas. ¿Y qué dice? El que ama las tinieblas no va a ver la luz. Está derecho a la puerta de la perdición. Y tú y yo estamos pasando para que un día digan, no, a mí no me dijeron. Dice, no, sí, te lo puse al lado, te la puse en el barrio, te la puse en la ciudad, puse una iglesia aquí, puse una iglesia acá. Es más, del único nombre que tú tienes que hablar es este. ¿Amén? Porque el que pagó el precio en la cruz se llama Jesucristo. Y aunque lo adorne con los adornos, Dios no es de adornos. Acuérdate que Dios conoce el corazón. Entonces dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, Cristo murió aquí, pero Cristo en la cruz dio testimonio del corazón del hombre. Del corazón del hombre, ¿por qué? Porque casi todos los que estaban allí fue lo que Jesús le hizo una obra. Pero dijeron, mate. Pero Jesús no lo miró a ellos porque Jesús les conocía el corazón. Era la palabra viva aquí. Estaba la palabra, ellos querían la letra, cogerla aquí, transformarla, ser pedagogos, demagogos, políticos de la palabra. Porque había un negocio, dice que él limpió el templo. Amén. Y por eso el Señor le dice en Ezequiel capítulo 9,
le manda el ángel del tintero y séllamelo. ¿Y comienza por dónde? Por el templo. O sea que el templo, pero el Señor abre el templo, eres tú y yo, y manda al Espíritu Santo. Y si no, tú no portas el Espíritu Santo, tú tienes que orar para que tu casa sea parte de esa iglesia. Que un día ellos todos estén contigo congregados predicando la palabra. Que sea un día que un trabajo que tú hayas hecho, pase un Pablo, pase alguien y tus hijos sean como Apolo y sean impregnados del poder del Espíritu Santo, perfumados con la obra celestial. Amén. Porque Dios es Dios de generaciones. Y eso me lo dijo en esa reunión. Amén. Dios no va a traer un reino, un trono aquí para que digan que son príncipes, reyes sin serlo, porque son piratas. Hijo es aquel que confiesa su berraca y Shabbat. Santo, acabo de un ángel gigante. Santo mío, santo mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y entonces viene aquí, dice que porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz, o sea, que está en lo oculto. No se pone entre el altar a hablar la verdad. No va a Cristo para que no le descubran el corazón. Tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Amén. ¿Por qué? Porque no, dice, mejor permanezco en la luz para que no sea. Pero Jesús te está llamando. Jesús te da una oportunidad para que tú derrames tu corazón. Cuando tú confiesas con tu boca, no ante hombre, sino ante tú te sientas y tú hablas y confiesas, he sido esto, pero hoy, Señor, ayúdame, fortaléceme, dígale mi fuerza, yo quiero arar en tus prados, yo quiero arar en tu viña, Señor, yo quiero recoger el sembrar, yo quiero luego regar, y yo quiero también cuando deje crecimiento, Padre, yo quiero estar recogiendo en esa cosecha, porque el Señor quiere obreros, no solamente creyentes ahí que crean en no. Esto es para que creen y inmediatamente comienza a ser obrero. Se prepara para la obra. Acuérdate que estamos en la obra. Amén. Y por eso esa alabanza me llenó ahorita porque la había escuchado, pero cuando me conecto aquí con el altar, entonces me lleva Dios generaciones. ¿Y qué le dijo el Señor? Y tus generaciones, y tú y yo estamos siendo contados como generaciones de la promesa de Abraham. Eso es lo que hizo Jesús. Restauró, vivificó esa promesa y tú y yo tenemos que buscar una, es rebosar en la presencia del Señor. Todo no es fácil el inicio, pero qué bonito que nada, dice el Señor, la obediencia cuesta, conocer nuestro reino cuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de gente que conocía la palabra, la leía todos los días y Jesús mejor se fue a los que estaban afuera. Porque esto no es que hable bonito, el que sepa hablar, no, que no es que esto es locura. Escogió a Pedro, locura, y también escogió a hombres publicanos que se convirtieron y el pueblo odiaba porque cobraban impuestos, pero es que Dios es sobrenatural, es para decirte a ti que para Él nada es imposible, y es que Él rescató y pagó un rescate por ti y por mí, para que lo amemos verdaderamente, que busquemos, no para impresionar a la gente, sino para agradarle a Él. Entonces cuando llevamos su obra y hablamos de Jesús, aleluya, amén, no le molesta confesarlo una vez, claro, amén, porque dice que aquí dice, por eso es que el versículo 19 del capítulo 3 me gusta, amén, amaron más las tinieblas son las acciones. Las tinieblas son las acciones. Amén. Amén. Por eso el Señor tiene muy claro aquí en la Biblia, hermanos. Yo cuando el Señor me ha disciplinado muy bonito, duele mucho, pero bueno, gloria a Dios, me tiene que ir al altar. ¿Por qué? Porque como buen comandante que es, a sus soldados ejercita. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Pues más el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que todo lo que tú hagas no es para agradar a hombre, sino agradar a Dios. Que todo lo que hagas es para Dios, porque todo es para Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Somos un pueblo diferente. Y aunque el mundo diga, estoy ganando, me estoy venciendo, estoy haciendo, Dios te armó una guerra al lado. De pronto dice, un país desaparece, porque a un país le gustó un país, dice, ese tiene riqueza, vamos a formar una guerra ahí y cogemos la riqueza y hacemos eso. Desapareció un país por gente desobediente. Amén. Porque al enemigo le gusta despojar. Pero el que despoja al pueblo de Dios será despojado. El que despoja al pueblo de Dios su nombre, de como nación, de lo que sea, será despojado. Por Dios mismo, no por uno, por Dios. Amén. Amén. Y dice entonces, hermanos, que viene entonces, comienza a mirar que Juan comienza a preparar un camino, como Jesús envió en Marcos 16, Marcos 16, vamos a leerlo. Amén. A un pueblo. La misión fue lo que Dios le envió a Jesús. Ahora tenemos una comisión. Amén. Saciar. Y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A ti no te están invitando a hacer nada sino a hablar de Cristo, a hablar del evangelio y del poder de Dios. Te están invitando que son criaturas. Amén. El que creyere, hermano, y cosa más terrible, cuando yo le veo los rostros de las criaturas. Y yo me quedo callada y Dios me dice, cállate que esta es una lección que te estoy dando. Yo me quedo callada. Y cuando veo los rostros verdaderos de esas criaturas, dice el Señor, pasaste en el desierto por escorpiones, por serpientes, por lobos, por osos. ¿Por dónde pasó el rey David? Cada animal representa el carácter de una persona. Pero nosotros somos la tribu de Judá, de león de la tribu de Judá. Aleluya. Amén. Y dice, estas señales seguirán a los que creen que le va a venir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas, no les dará daño. Y cuando ahora tomarán en las manos serpientes, está hablando de dardos venenosos, palabras enviadas venenosas, poderes de las tinieblas que vienen contra el pueblo de Dios. Por el Salmo 91 y el Salmo 121 nos habla de eso, pero dice que no se dormirá el que guarda Israel, el que guarda Liliana, el que guarda la iglesia cristiana, el que guarda mi familia, el que te guarda a ti. Amén. No te cansará el sol de día ni la luna de noche. Aleluya. Amén. Tomarán en la mano serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, ¿estás viendo? Hablando que puedes tomar cosas que no son sanas y que te las pueden servir, platos envenenados. Amén. Con palabras, con maldicencia, con cosas que tú inocentemente lo tomas confiando en algo. Pero cuando tú tienes a Cristo, comienzas diferente. Cuando tú tienes a Jesús, cuando tú sigues a Jesús, la cobertura de Dios te salvará de esto. Pero hay muchas personas y muchas mujeres y muchos hombres y muchos hogares que han caído en esto, pero no han tenido esa defensa, porque no tenían a Dios. Pero Dios se acordó de esos hogares, de esas familias, y con Dios entonces comienza a restaurarse, a restablecerse todo. Porque entonces todo eso, todos esos valores que son enviados a los que creen, no harán nada, ni harán daño. Amén. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está hablando del poder del Evangelio. Están hablando de lo que hacemos tú y yo como medicinas. Tú y yo somos medicina en las calles, en las cárceles, en los hospitales. Somos medicina a alguien que necesite. Somos medicina a alguien que está necesitado, a alguien que está viviendo, que está pasando un proceso que tú o yo pasamos, y ese es el botín que cargamos. Procesos son botines, y Dios no va a dejar que se pierda. Dios no va a invertir tanto tiempo preparándote para que se pierda una barca con tesoros para llegar al propósito. Por eso dice el Señor que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, tú y tu casa y tus generaciones pertenecen, porque tú has guerreado la buena batalla de la fe. Abraham la peleó, Isaac la peleó, Jacob e Israel. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a vencer. Amén, amén, amén.
al Señor. Por esta tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta tu palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí que hay un hombre que cruzó procesos, se llama Pablo. Un hombre que fue lanzado, que fue enviado en una barca, y esa barca cuando olió Roma, que era lo que se movía en Roma y todo hicieron levantar tinieblas, levantaron olas, tormentas, torbellinos, destruyendo a una barca, toda olas, oleajes, todo se levantó para que Pablo no llegara a Roma. Pero como Dios le había dicho que iba a llegar a Roma, esa es la confianza. Es más, en el capítulo 27 de Hechos le dice que la barca que le había dado Tony no se perdería. Y cuando aún uno se iban a salir de la barca, le dijo al capitán, dile que no se vayan, porque si se bajan de la barca mueren. Pero si se quedan aquí, ninguno de los que Dios, el Señor me dio, le dijo un ángel, una visitación, ninguno de los que el Señor me dio se perderá. Mira cómo era la forma de hablar de Pablo. Pablo hablaba igual que el que lo preparó. Jesucristo preparó a Pablo y Pablo hablaba igual que él. Amén. Amén. Igual que Jesús. Entonces Pablo no podía predicar otra cosa sino a Cristo. Pablo no iba a predicar otra cosa sino quien había avivado su corazón. Pablo, un hombre con toda la pedagogía humana. Eso es lo que tenemos que preguntarnos y hablar nosotros, porque hay gente que prepara charlas, prepara cosas y habla bonito, pero la gente, qué bien, pero al momento en que llega alguien diferente, raro, extraño para el mundo, entonces se van contra la luz porque tienen el pueblo engañado como Simón, que tenía toda una ciudad engañada, en el capítulo de Hechos 8. Amén. Dice que se bautiza y todo, y tenía como una hechicería al pueblo, porque hacía grandes cosas. Y tú no sabes que hay gente que dice, ay, no, es que yo fui aquí y me hicieron esto. No, si los demonios están viéndote. Mira, hermano, tú tienes al ángel y los demás vigilándote, al lado. Tú tienes a Dios aquí iluminándote y los demás planeando cómo la obra de maldad de oscuridad, planeando cómo hacerte caer. Entonces dice, no, yo hice esto, hice aquello, y entonces me dio todo. Y mucha gente va a eso, pero no va a donde tiene que ir, a lo que Dios dice. Y por eso a mí me gusta leerme clarito, bien clarito. Me gusta mucho leerme Apocalipsis 1 al 3, muy claro. Y también me gusta leerme Deuteronomio, porque Deuteronomio es bien claro. Amén. Sin embargo, también Pablo en el libro de los Hechos habla de todo lo que se movía en ese tiempo. Y en el capítulo 8 dice que había uno que se llamaba Felipe y era un evangelista, y Dios lo mueve, y tanto que tú puedes ver que Felipe Dios lo usaba de tal manera que él traspasaba espacios. Por eso te digo que no estoy cómico. Amén. Es lo que no se ve, y ahí es donde la Biblia nos está hablando de lo que no se ve. Por eso dice que Abraham salió, Moisés salió, y todos como viendo, yo salí también como viendo el invisible, con la promesa. Porque si Él te promete algo, esa promesa ya está lista, preparada, la gente, la corte, todo listo. Pero tú tienes que pasar la prueba, pasar luego, porque tu fe es probada. Porque el Señor nos va a dar tremenda bendición a quien no la va a cuidar. Al principio nos enseñará los errores. Al principio haremos como David, que queríamos a Saúl, pero Saúl tirando lanza. Y amaba a Saúl, pero Saúl tratando de mandar a la gente a matarlo, enviando enemigos. Todo el mundo quería matarlo unido, porque era la luz. ¿Y por qué también había algo? Era un trono, que de él vendría a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy nosotros tenemos que predicar a Cristo. Amén. Entonces dice que Simón fue bautizado. Amén. Y dice que Simón usaba artes mágicas. Pero dice que tenía una ciudad llamada Simón, Hechos 8, que antes hacía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué le gusta al hombre? La grandeza. ¿Y quién le infla la grandeza? Las personas que no leen, que no buscan, que no están conscientes de quiénes son, sabiendo que Dios prohíbe y que todo lo que está ahí, si es magia, sabe que significa engaño.
que le gusta ir al engaño. Por eso dice, arrancamos con capítulo 3 de Juan. Amén. Amén. Y vamos mirando entonces esto. ¿Sí? Le damos la gloria a Dios. Y había engañado gente por mucho tiempo. Hermano, yo he sido engañada por gente que se hace que no, pero yo he descubierto hasta que Dios me muestra. Al principio me dijo, míralo, o míralo. Y después mirando y mirando y mirando, hasta que me meten el saltazo, hermano, y veo el rostro final. Es terrible, es horrible. Cuando Dios muestra los rostros, Dios te va mostrando. Y esas son las enseñanzas magistrales de Dios para los hijos. Lo mismo le pasó con Saúl a David. O sea que tú no puedes decir, esa persona, no, cuando estás en la prueba, estás siendo magistralmente preparado como guerrero del gran Gibón aquí en la tierra. Amén. Y entonces Él te está preparando para cosas grandes. Pero tienes que pasar por todo eso, porque lo vas a ver. Entonces estos rostros ya lo vi, esta forma de caminar ya lo vi, estas actuaciones ya la vi. Y se repiten. Pero entonces ya tú estás avistado. Y si yo te lo muestro, dice, algún protagonismo va a tener en esta historia. Entonces tú comienzas. Pero tú no puedes dejar que tu corazón cambie, miserable. Amén. Porque dice que los que sacian también serán saciados. Amén. Amén. Entonces dice que usaba artes mágicas. Hay gente en altares, hay gente que tiene grupos, hay gente que habla de Dios, como la divina, de hecho, 16, que más adelante se le parece, con Pedro y con Juan y con Felipe. Pero adelante también le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay artes mágicas, hay velos, como dice Ezequiel 13. Que tú y yo como iglesia, por eso tenemos que quitar el adormecimiento y decirle al pueblo, levántate, despiértate tú que duermes. Tú no estás aquí de gratis. Es porque está aquí también metido diciendo que Dios envía a un lugar a un hombre como Felipe. Y dice, no, que el evangelista Felipe era profeta. Felipe era un hombre vivo y incendiado por la llama del fuego del Espíritu Santo, que podía ganar ciudades, naciones, o un solo hombre que transformaría naciones. Cuando Dios llama a un solo hombre y lo prepara solo es porque ese solo hombre, esa sola mujer, van a cambiar una nación. Amén. Y entonces dice, y les había engañado por mucho tiempo, o sea, ya estaban acostumbrados. Amén, hasta que llega Dios. Amén. Entonces, él comienza a hablar del reino de los cielos. Mira cómo es. Por eso dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿cuál nombre? El nombre de Jesucristo. A ti y a mí en el evangelio no hablamos de otra cosa. La Biblia no habla de otra cosa, sino Dios Padre, Jesús, Hijo de Dios Altísimo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. No se hablan fábulas, porque dice que los contadores de fábulas son engañadores como Simón. Amén. Amén. También creyó Simón mismo, o sea, Simón creyó. Simón se le abrieron los ojos, supo cómo estaba. Para él creer, miró su condición. Y quedó engañado. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales, o sea, veía, tenía los ojos abiertos. Y grandes milagros que se hacían, estaba tonto, no lo podía creer. Y a veces Dios te llama, mira cuánta gente se devuelve con un llamado, cuántas personas prefieren el engaño del mundo. El mundo tiene alguien que, o sea, Simón es un instrumento de Satanás y Jehová las reprenda, para engañar a muchos y que sus almas vayan a las tinieblas, a perdición. Pero dice que Felipe tiene un propósito, a hablar del reino de los cielos y de Jesucristo. Y ese es mi mandamiento también. Mi llamado es hablar de Jesús, hablar del reino de los cielos al cual sirvo. Amén. Yo no soy sino eso, no soy un obrero de la obra de Cristo. Amén. Entonces dice que hacía grandes milagros y señales, milagros de enfermedades, de cosas. Pero Simón estaba sacando cuentas. Yo te puedo ganar, si antes hacía esto en el pueblo, yo engañaba a esto. Sí, ese poder que tienen ellos, si yo lo quiero, ese poder, voy a andar con ellos para aprender. Y luego yo voy, después que ande con ellos, yo voy a usar ese poder para ganarme a otras personas de otras formas. Amén. Pues tenemos que mirarnos.
Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué hicieron? Que luego ellos vieron que había mucho trabajo y que había allá en Samaria muchas cosas, fueron a establecer la obra. Amén, los apóstoles. Amén. Los que habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó a marchar allí en ese? Con el Espíritu Santo. Se predica, pero se lleva a que conozcan y sean sellados por el Espíritu Santo. Porque si tú vas a creer que tú vas a ir al cielo sin este sello, ya no es como dice Ezequiel. Dios, Jesús hizo una cosa maravillosa. Tú y yo somos un templo que tenemos que limpiarlo para ser sellados por el Espíritu Santo. Por eso, por ese sello es que vamos a ser conocidos. Amén. Amén. Estar desposados. Amén. Los cuales habiendo venido por ellos hasta que recibieron el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Qué bonito es recibir al Señor Jesús. Qué bonito es creer en el Señor Jesús. Qué bonito es que tú des un paso de fe al bautismo y luego serás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que estaban clamando por la llenura, que estaban llamando. Samaria quería un Pentecostés y se había dado en ese momento. Y muchas personas recibieron, hermano. Y entonces los imponían las manos y recibían el Espíritu Santo por imposición de manos. Cuando Simón vio el negocio, lo vio como un negocio de ganar, porque ese era su espíritu de ganancias. Pero podía engañar y podría hacer lo mismo. O sea, iba a hacer una tiendita o sea, iba a sacar la tienda de él para montarla de él otra vez en Samaria. Acuérdate que él tenía un demonio dentro de él de magia, de engaño. Y dijo, y hay gente que puede andar con los mismos apóstoles, bautizarse, hablar del reino, mirar y caminar, pero no entregan el corazón. Por eso es el que Dios conoce el corazón de todos. Amén. Entonces dice aquí, amén. Cuando Dios dijo que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y eso es por gracia. Por eso es que es Dios. Dios es tremendo maestro. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, antes pueden construirme los templos, pero ¿quién puede contener? ¿Qué puede contener la gloria si está en todo el universo? Pero hay algo maravilloso que hizo Jesús. Él puede posar en nosotros. Cuando limpiamos, recibimos, nos bautizamos y el Señor nos impone o tu búsqueda, llega el Señor Jesús y te escoge, también te pone su manto, o pasa un Pablo y te impone las manos como a Timoteo, como a Tito, como a Apolos, porque son gente que Dios vio desde tiempos antiguos y habían sido llamados y seleccionados para la obra por Dios. Amén. Entonces dio cuenta que hay gente que piensa que puede fungir como algo de Dios sin ser de Dios y que por un título, por un coso puesto en la pared, el cielo no reconoce eso. Eso no reconoce el cielo. Eso no reconoce el hombre. Amén. Y esta es una clase magistral de Dios aquí a través de los hechos para enseñarnos a nosotros que esto no es poder de obra. Que esto no lo compra el dinero como muchas personas quieren hacer creer. Pueden tener dinero y montarla, pero es una ciudad que está haciendo una tienda de engaño como Simón. Amén. Simón no había cambiado su corazón. Entonces dijo, dadme también a mí este poder. Pero él no sabía que eran apóstoles. O sea, que inmediatamente es ganeadito. Habló, su boca soltó lo que había en su corazón. Amén. Para que cualquiera que yo le pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Cualquiera. No un hombre con corazón dispuesto, no una persona que buscara a Dios. Estamos hablando que ellos hicieron con gente que buscaban y habían cambiado y querían recibir y que habían dispuesto a recibir su corazón para recibir un Pentecostés en Samaria. Pero el que andaba con ellos, él no andaba eso. Él quería aprender, pero él quería aprender a poner la mano a cualquiera. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién nos pone la mano? ¿Quién te pone la mano? Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, ni con relaciones,
ni con dinero, ni con agradar a uno, ni nada. Esto es algo procesado. Están hablando hombres que pasaron por procesos. Dios tenía ahí a Simón como un regalo de gracia y no lo había valorado. Porque pensaba que era fácil. Aún el rey David dijo, si no me cuesta, no me den. Abraham dijo, no, yo no te compro esta tierra hasta que yo te la pague y la pago. Yo sé que tú eres un príncipe de Dios, Abraham. Dijo, no, yo te pago. Y pagó para que Sara pueda sepultar. Nosotros todos, no, el precio no es solamente sufrimiento, el precio es una integridad en todo. Estoy hablando de que estas personas todas tenían capacidad, pero Simón no había entendido. Simón no había entendido la gracia. Así que si tú crees que porque estás en un altar, estás con un pastor y que tú estás en una iglesia y que eres de la iglesia tal, apóstol, tal, aquello, eso no vas a hacer. Si lo estás haciendo, como está hablando esta palabra. Un corazón contrito y humillado, un corazón que entrega su todo, ese le agrada a Dios. Amén. Entonces le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué busca Dios? O sea, ya había visto, había desagradado. Inmediatamente el apóstol, su manto rechaza. Y Sharrakata, lo que ve esa persona. Dijo, no eres agradable delante de Dios. Tú sabes lo que pasó, Simón. Porque en hiela de amargura y en prisión de maldad veo que está. Le ha visto el corazón. Tú no puedes estar ante un llamado, un oído de Dios, sin saber que desde Dios, desde antes de que tú llegaras, ya Dios te había mostrado. Y que antes de que Dios te diga, te va a dar una lección a ti magistral con esta persona. Hermano, porque Dios enseña de arriba cosas que puede hacer una. Y entonces comienzan las clases. Y Sharrakata. Entonces le digo, vio el corazón de Simón, que era desagradable a Dios, pero que estaba en miel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estaba un hombre procesado, un hombre que estaba de donde Dios no le agrada, porque a Dios no le gusta la gente amarga. Las aguas amargas no son de Dios, son aguas dulces. Y de Dios también, la maldad no es de Dios, cárcel de maldad. O sea, una persona verdaderamente mala. Porque conociendo a Dios y conociendo a esto, los otros quisieron solamente ser el Espíritu Santo, el otro quería poder. Y ahí es donde cayó Satanás y arrastró ángeles. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado y Jehová les reprenda. Jesús le dijo a sus discípulos después que regresaron los 72. Ay, Señor, predicamos, hicimos lo que nos dijiste, tú nos diste tu poder y actuamos como tú nos diste. Y venía y le dijo al Señor Jesús. Ah, sí, que no. Pero lo principal es encontrarse inscrito en el libro de la vida a muchos hermanos. Amén. Amén. Entonces esto está aquí para ti y para mí. Andaba con ellos, pero hasta que habló se manifestó lo que había en su corazón. Quería poder y quería comprarlo. Por eso es que lo de las 10 vírgenes clave. Las otras les dijeron, pero nosotros tenemos lo que nos costó nuestro proceso, nos llenó nuestra lámpara y el depósito que tenemos fue una bendición extra de Dios, porque fuimos obedientes. Pero ahora si ustedes quieren hacerte, vayan donde lo venden. Simones. Y que dice que engañó. Por eso, hermano, fue que tenga profeta. Sí, pero pudo hablar con apóstoles, pero se pudo dañar en el camino. Y tú tenemos que tener cuidado con eso. Porque está dentro de la prédica, pero Dios se la tenía. La prédica la tengo acá. Amén. Amén. Por eso dice que Dios es Dios de generaciones. Cuando Dios te llama a ti, Dios te llama a ti y a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el Señor quiere es que no solamente quedes tú, quiere que vaya tu familia, tu descendencia, tus generaciones. Dios es Dios de generaciones, porque estamos bajo una promesa como las estrellas del cielo y la orilla del mar, que le pone, así será tanta la bendición que la orilla del mar le pone contención al mar, la arena del mar le pone contención al mar. Tu bendición
cubre multitud de cosas. Tu bendición cubre tu familia, tu casa. Pero Simón no estaba pensando en familia, ni en casa, ni en generaciones. Simón estaba pensando en el poder para él. Que Dios nos guarde y nos proteja. Porque el que quiera estar firme, hermanos. Por eso Simón no estaba pensando en saciar almas. Mientras los otros estaban saciando almas, Simón estaba pensando en un negocio de atar a la ciudad para que lo vieran más grande a él. ¿Y dónde? ¿Por qué Dios quitó el puestico a Satanás del cielo? Para afuera. A Dios nada les oculta y que Jehová le reprenda. Amén. Porque si algo tiene, que el hombre que le agrada el poder y busca el poder, no ama a Dios, busca el poder. Pero hay una cosa que te voy a decir, el poder es de Dios. Y si tú quieres poder para ponerte sobre las cosas de Dios, ahí ya estás desagradando. Y te digo esto: arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás se ha perdonado el pensamiento de tu corazón entre tú y Dios. Por eso el Señor limpió el templo. Pero dice que no hay nada oculto en la tierra que no se ha manifestado. ¿Qué es lo oculto a Dios? Si está centrado sobre el círculo de la tierra. Nada. Amén. Entonces tú y yo tenemos que tener ese cuidado. Porque hay gente que de lejanía, como el eunuco de que venía de Etiopía, uno solo venía a buscar. Pero hay gente que teniendo la forma, estando allí con todo, no cambia su corazón. Amén. Amén. Entonces, hay algo que tú y yo caminamos bajo un acta, que dice Colosenses 2, versículo 14 al 15. Anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces estamos mirando que Simón era una de esas, y que ese principado y ese poder que había allí en Samaria, llegando Felipe, el poder del nombre, sobre todo nombre, porque Jesucristo sobre todo se deshizo. ¿Quién no ha descubierto lo que había? Había un poder de engaño, había alguien que estaba ministrando, se le abrieron los ojos, pero su corazón no cambió porque quería poder. Él le dijo, ven tú, antes tú y yo, pero ya él le dijo, porque veo dónde estás. Amén. Amén. Por eso tú y yo predicamos el reino de los cielos, porque es un concepto que es simbólico, está sustentado en la obra poderosa de Cristo en la cruz. Él anuló a los que nos condenaba, Él despojó a todo poder de las tinieblas. Él abrió un reino que nunca podrá ser detenido. ¿Y qué pasó aquí en Samaria? Eso llegó un poder que no se toca. Amén. Este reino nuestro que tú y yo servimos y pertenecemos no es como te lo pintas. Léelo. Tú sabes lo que está con la gente de Dios, apóstoles viendo un avivamiento en una ciudad y tú solamente pensando cómo obtener ganancias o cómo te pueda dar para tener poder. Amén. Entonces lleva tu corazón a Dios. A Dios nada le oculto. Tú puedes decir, voy a hacer esto aquí escondida, pero ahí está Dios. No te vas a meter, dice el Señor, que aún las aguas en las cuevas los sacará para limpiar aún esas cuevas de las obras de maldad. Nada le es oculto a Dios. ¿Por qué? Porque hay una salvación tan grande. Tú y yo no podemos despreciar una salvación tan grande a precio de cruz, pero que venció y que hoy el reino de los cielos camina y avanza. Este reino de magia no contuvo el poder del cielo, por eso tú y yo tenemos que agradar a Dios. Amén. Ser como ese león de la tribu de Judá, demostrando al Padre que pertenecemos a la obra maravillosa. Amén. Amén. El libro capítulo 20, que esta mañana estaba mirando, un pastor que colocó una palabra y todo el mundo colocaba me gusta, pero lo que habían puesto estaba errado y el pastor lo sabía. Pero la gente colocaba me gusta sin buscar la Biblia. Pero dije, ¿qué pasa aquí? Entonces le estaban hablando de un capítulo que no existía y la gente decía me gusta, me gusta. Hay mucha gente que coloca a veces me gusta, a mí me pasaba, pero esto también para que tú y yo, ahora que conocemos la palabra, leamos lo que nos ponen. Y si puedes corregir a alguien, porque a veces nos podemos equivocar, dice, mira, pasa nosotros. Amén.
Pero la iglesia sí lo hizo a propósito para ver si la gente leía. Amén. Y me llamó la atención que está Pablo predicándole, vamos a Hechos 28, al final. Entonces, Pablo, todas las tormentas que pasaron para que Pablo no llegara a Roma, Pablo llegó a Roma, porque desde el principio sabía que el propósito era en Roma. La expansión iniciaría en Roma. Tormenta, lo que cayera, lo que hubiese. Ve, hermano, así sea de un pelito, lo ponía en Roma. Así sea de un pelo, el propósito Dios lo pone, es que Dios no lo puede ser detenido, el propósito Dios no puede ser detenido. Quita, abre mar, abre río, derriba barrera, derriba Jericó, derriba todo y quita todo, pero el que la promesa tiene cumplimiento lo tiene, y en el tiempo de Dios. ¿Amén? Entonces miramos en el capítulo 28, yo te quiero hablar, es cuando él llega a Roma. Entonces dice, Pablo predica en Roma. Pablo hizo muchas cosas, caminos, hizo, predicó, pero había un propósito, era ir a Roma. Amén. Ese era el propósito. Amén. Y no importando las cosas que pasaron, él llegó a Roma. Pero hay algo que me llamó la atención. Amén. Que la gente dice, pero que dice el versículo 20, aconteció 17, que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Amén. Lo cual, habiéndome examinado, hablamos de la justicia terrenal, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Amén. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, no tengo mi nación. ¿Está bien? Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Y hay algo que tienes que mirar. Pablo estaba en Roma y era tratado como ciudadano romano y un ciudadano romano de poder conforme el hombre, ¿no? O sea, un hombre que tenía un linaje o tenía buenas relaciones, digamos no linaje, porque ya era el linaje de Cristo, buenas relaciones, aún están ahí. ¿Amén? Y dice entonces, entonces ellos dijeron, entonces nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se hablaba contra ella. O sea, era llamada la secta. Lo que hoy todo el mundo habla de Cristo, que Cristo, es llamado una secta. Por eso dice que tú y yo somos esperanza contra esperanza. Por eso, tú y yo, hermanos, tenemos que mantener firme lo que Dios dio en nosotros. Lo que si Dios te dio un diseño, tienes que pelearlo y batallarlo, porque vendrán contra ella hacerte dudar de lo que Dios dijo, y Dios no le agrada eso. Amén. Y habiéndole señalado un día, entonces él le dio cita. Pablo daba cita para que fueran a hablar con él. Y habiéndole señalado un día, vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, por los profetas. O sea, él habló de lo de Cristo, venía desde antes. Y le comenzó a hablar de Cristo. Le habló del reino de los cielos. Él no habló de te voy a dar oro ni plata. ¿Qué dijo Pedro y Juan? No tengo ni plata, pero lo que tengo es poder. Para adentro, para la iglesia, el que estaba pidiendo limosna, entró a darle toda la gloria a Dios. Amén. Entró por lo cual tú y yo fuimos llamados. No nos faltará ningún bien, pero tenemos que saber que Dios conoce los suyos. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Entonces dice aquí que él le habló de Cristo. El hombre que era versado en la ley de Moisés y de los profetas. Pero dice aquí, y algunos asentían a lo que se decía así. Pero otros no creían. Versículo 24, estamos en Hechos 28. Libro de Hechos, capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviese de acuerdo entre sí a retirarse, le dijo Pablo esta palabra. O sea, después de hablar con ellos, unos asentían, bueno,
otros no le creían. ¿Sí? Entonces Pablo les dijo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. ¿Quién está hablando del Espíritu Santo? Siempre, hermano, nos saca el Espíritu Santo de nuestro compañero. Él sella la palabra, Él sella la promesa. Él camina con nosotros. Él va asegurando que la lámpara a los pies tuyos sea su palabra y que esa palabra se cambie, que Jesucristo es sobre todos. Y que es el Hijo de Dios. Amén. Y Dios lo que dijo Isaías en capítulo 6. Llamado Pablo, llamado Isaías. El momento en que Dios llama a Isaías, mira lo que le sale a Isaías de la boca en el Espíritu Santo. Dios le dijo, no, Isaías, Señor, yo iré, yo predicaré tu palabra. Y dice, ¿qué voy a hacer? Habla, nada más habla. Y Pablo entendía que él solo tenía que hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, porque el corazón, dice, ve a este pueblo y diles, ¿qué le dijo el Señor Isaías? Después, Señor, heme aquí, yo iré. Le dijo Dios, no, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sano. El corazón. O sea que Dios sabe y conoce el corazón. Y sabe cuál es el corazón que cambia y el que no cambia. Racataba, porque cuando sus hechos hablan, cuando suelta la boca, habla y expresa lo que tienen. Amén. Amén. Le digo que solamente entiendan con el corazón, que entreguen su corazón. Y si no entregan su corazón, entonces son símbolos, son vacíos, son zombies, son personas que están tibias, ni malas ni buenas. Dice, si son medio listos, si son, bueno, a veces tú conoces una persona, hermano, no hay cosa más terrible que ver un símbolo, hermano, o un zombie, un tibio. El tibio no tiene sentido, el tibio carga una potestad. Otros tendrán demonios que pueden ser liberados, aquellos, pero tibio cargan potestades. Y Sharakata y Jehová ayuda a aquellas personas que han caído y que hoy Señor los levante en este tiempo. Amén. Que haya personas con ese poder de unción santa de Cristo Jesús y que por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sean libres como lo que se liberó por medio de la mano de Dios Pablo y Silas en adoración y alabanza. Amén. Amén. Sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos lo irán. ¿Qué dijo Pablo? Ya Pablo sabía para dónde iba. Pablo lo que tiró fueron ya lo último. Y bueno, vamos a tirar aquí esta gente, reunimos en Roma, aquí me mandaron. Pero ahora Pablo se posicionó en los que no lo conocían. Pablo se posicionó, hay un pueblo que no conocen. Hay un pueblo que no conoce ni siquiera a Dios que yo predico. Entonces Pablo, hermanos, dijo lo siguiente. Después que citó la Biblia, la parte de Isaías 6, capítulo 10, él comienza a decirle, y se conviertan y yo los sano. Esa es una condición, si te das cuenta, lo que estamos leyendo en el capítulo de Hechos 8, tiene que relación con esto. Y que sin el Espíritu Santo de Dios no somos hijos de Dios. Por eso el Señor reconoce a sus hijos, por el Espíritu Santo. Y dice, sabed pues que a los gentiles envían esta salvación de Dios y ellos dirán, es más, Jesús dice, Padre, yo sé lo que me diste, ninguno, y todos los días claman por lo que le dio. Amén. Por lo que creen, por lo que reciben. Amén. Porque Él es de generaciones. Cuando uno recibe una familia, recibe la palabra, ten la seguridad que Dios fue por la salvación, por esa casa, como lo hizo con Saqueo. Saqueo, quiero ir a tu casa. Saqueo estaba arriba, que había sido, mejor dicho, y mientras iba Jesús con Jesús a su casa, la murmuración, su pasado se lo tiraba, pero él dijo, tengo que pagar pago, pero yo quiero a Cristo, porque yo quiero mi restauración. Amén. Entonces dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos dirán,
Y este es el tiempo nuestro, ese es el tiempo de nuestra gracia, ese es el tiempo en que tú y yo podemos hablar, predicar, este es el tiempo en que no importa si hay oposición, tú dices, Señor, que podamos hablar de ti con denuedo, pero Señor, que tu mano vaya con nosotros y tú hagas las obras y nos uses para hablar de ti, de tu reino y hablar de Cristo, que fue el que venció. Amén. Y dice que y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión contra ti. ¿Qué les gustaba? Discutir, demagogia. Yo tengo la razón, que esto, que aquello. Estando presos de Roma, estando presos del mundo, sin poder. Estaban dispersos. Y llegó la salvación y no se dieron cuenta. Entonces Pablo dijo, no, si no se preocupen. Que yo en el entrenamiento, los 3 años en el desierto de Arabia, yo sabía para dónde van, sino que yo tenía que reunirlos aquí para decirlo. Pero dijo que era para los gentiles, para los que no conocen. Por eso tú y yo no podemos entrar en demagogia y pelear con nadie, que sepa más que sepa, pero que demuestre el poder del reino de los cielos. Aquel que diga, puede tener, estamos hablando de gente que tenía cosas de sinagogas grandes. Y eso no es eso, eso es que tú y yo tenemos que hablar de la verdad. Pablo de la cárcel, desde aquí, desde Roma hablaba, desde la cárcel hablaba del reino de los cielos de Cristo. No hablaba de otra cosa, hablaba de salvación. Hablaba de que Cristo viene pronto y el que está desposado y está sellando esa promesa con aquellos que reciben, que creen, que se bautizan, que están en él. Así que Dios no puede ser engañado. Amén. Dice, y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente, sin impedimento. ¿Qué pasó? Dios le dio un lugar para hacer la expansión. Esos 2 años predicó, habló del reino de los cielos de Jesucristo, no habló de otra cosa. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Que tú y yo somos ministros y sacerdotes. Que cuando tú hablas de tu país, yo hablo de mi reino y del país. Pero yo hablo del reino al que sirvo. Pablo era romano, pero hablaba del reino de los cielos y de Jesucristo. Y tú y yo, hermanos, pueden odiarnos lo que sea, pero no podemos negar nuestra nacionalidad. Que para allá vamos. Tú y yo no podemos negar quiénes somos, porque es para allá donde vamos. Y tú, si tú lo niegas, tú no vas para allá. Por eso Pablo dijo, bueno, permiso, yo al que crea, me amo, pero voy a recibir de gentiles, gente de todas partes. O sea que la prédica es para todo el mundo. Por eso el Señor sabe lo que hace. Preparó un borde llamado Pablo de Tarso para hablar de una salvación ganada. Amén. Amén. El cierre del libro de los Hechos nos revela una escena cargada de una contraste espiritual. Por un lado, corazones que oyen sin entender y ven sin percibir. Por otro, la incesante obra de un Dios que no se detiene cuando es rechazado, sino que abre caminos nuevos y busca un pueblo que sí quiere escuchar. Cuando Pablo expone el Evangelio en Roma, algunos judíos creen, pero otros se resisten. Esta división provoca que el apóstol cite a Isaías. Amén. Recordando que el Espíritu Santo ya había sido hablado de la dureza del corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender, ni convertirse, y que yo lo sabe. La tragedia no es la falta de información, sino la falta de disposición. El problema no está en los oídos, sino en el corazón. Y entonces Pablo declara una de las frases más poderosas y determinantes del capítulo 21. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Por eso que el Señor Jesús nos envía a predicar hasta los confines de la tierra, por todo el mundo, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Donde uno cierra las puertas, Pablo dijo, hay gentiles, Dios abre otros para otros. Donde se endurece un corazón, Dios despierta un pueblo que se oirá. Donde rechazan la gloria de Dios, Dios busca nuevos recipientes para derramarla. El Evangelio no se detiene. El reino no se frustra para nada. Es una invitación. Esto es para el que crea, para el que quiera, pero también tiene que seguir caminando al supremo llamado.
La salvación no se queda en pausa. A pesar de estar prisionero, Pablo vive el cumplimiento de una verdad eterna. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Roma no fue el final del ministerio de Pablo, sino la plataforma que Dios usó para que el mensaje del reino de los cielos llegara abiertamente y sin impedimento, como hoy tú y yo, a través de esta plataforma, estamos predicando. Y estamos predicando desde el reino de los cielos y a Jesús, que Jesucristo está sobre todo, que Él está al lado de la diestra del Padre y que Él venció, y que tenemos una victoria, pero hay que cuidarla. Hay que cuidar esta salvación tan grande. Amén. Amén. Dice que Pablo permaneció 2 años recibiendo a todos los que venían, predicando el reino de los cielos de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Las cadenas no detuvieron el mensaje, los muros no limitaron la palabra, la oposición no detuvo la obra. Amén. Porque donde Dios es creído, Él obra. Y Dios tiene siempre un lugar para aquel que tenga un corazón dispuesto, para que Dios sea escuchado y creído. Amén. Amén. Donde se abre el corazón, su poder se manifiesta. Acuérdate que él iba para Asia, pero Dios lo llevó a Filadelfia, a Filipos. Ella estaba Lidia con un corazón dispuesto, preparado por Dios para escuchar a Pablo. Dice, donde se abre el corazón, su poder se manifiesta. Donde se recibe el evangelio, el reino de Dios irrumpe con gloria. Hoy, hermanos, igual que este capítulo que te he hablado hoy, lo que te quiero decir es que Dios necesita un corazón dispuesto. Le está hablando de Isaías, el profeta, y él le dice, esto pasó en el llamado, y Dios le dijo en su llamado, habla aunque no te escuchen, porque no tienen un corazón engrosado, y que pueden leer el Deuteronomio 32. Dios conoce el corazón, Dios conoce tu corazón. Amén. Hoy, igual que Hechos 28, Dios sigue buscando un pueblo que oiga, que vea, que entienda y que se convierta. Porque hay que convertirse. Dios necesita que tu corazón le pertenezca a Él y que sea tu primera todo en todo. Y un pueblo que abrace una salvación tan grande, revelada en Cristo Jesús. Dios conoce su pueblo. Dios está sellando. Lo que menos te imaginas, Dios, para hablar, si ustedes que saben mucho menos. Pueden ser hasta niños de la asignación de repente de una madre. En este momento, el Espíritu Santo puede estar sellando profetas, pastores, ministros, Aisha, o llamando a la persona que menos te imagina en la calle, o llevándole a comer a alguien que está en la calle postrado, tirado en los vicios, pero que levanta a un profeta y le lleva medio comida. Pero esa comida está santificada y Dios hará algo. Dios no nos llamó a hablar, ni a combatir, ni a... Dios nos llamó a unirnos, a predicar una palabra. Y si tú tienes una historia, un diseño, Dios, tú tienes que avanzar en tu diseño. Porque para eso fuiste llamado. Amén. Habla, Señor, porque queremos vivir. Obra, Señor, porque creemos. Hay mucho por hacer. Amén. Predica el reino de los cielos. Porque a través de él se cambian vidas, hogares son restaurados, enfermedades son vencidas y corazones vuelven a la esperanza. Yo te puedo decir que Dios lo es todo. Él es que el creador y el hacedor del universo. Y Cristo, si no tienes a Jesús, no tienes al Espíritu Santo, no eres hijo de Dios, sino criatura. Así que hoy la invitación es que recibas al Señor Jesús. Yo te he hablado hoy de que no solamente es caminar y estar, es ser hijo de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo te ha abierto esa puerta, para que hoy te arrepientas de cualquier cosa. Tú puedes ir hoy a hablar con tu boca en tu esquina de tu casa, meterte en un lugar, tirarte al piso y decir, Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Yo no quiero contender más contra ti, ni contra el cielo, Padre mío. Yo quiero regresar a mi origen. Yo quiero regresar a tu diseño que hiciste de mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú pagaste un precio, una salvación tan grande. No puede ser menospreciada. Tú no puedes menospreciar la sangre de Cristo. Tú no puedes menospreciar ese rito real de victoria. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, para que se haya inscrito en el libro de la vida. Yo te invito a que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te invito hoy
a que creas en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Sharrakataba y Sharrakataba. Hoy yo te invito a que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Hoy yo te invito a que Él deje entrar a tu corazón, abre la puerta de tu corazón, el que puede cambiar tu historia. No es la historia que parece a fábulas diseñadas por hombres, es que nuestro reino es diferente. Por eso Pablo hablaba con denuedo. Pablo conocía la palabra, era un demagogo, perseguía hasta que conoció a Cristo. Así que Dios lo que quiere es un corazón transformado para que predique su palabra y tu testimonio cambie corazones y lo lleve al reino de los cielos, lo lleve al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la invitación es esa, porque Dios es Dios de generaciones. Hoy le doy gracias al Señor por esta palabra que me regaló. Yo te doy, digo, Señor, Señor, señálame el camino. Señálame el camino, Señor mío, Dios mío, que debo seguir. Salmo 143, versículo 8 y 10. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, más allá de la frontera. Amén. Pablo fue fuera de frontera, fue un hombre que no tuvo límites porque su ministerio no era de límites, era de expansión, de multiplicación y fructificación. Y esa es la iglesia de Cristo. Un alma que tú le hables al Señor. Esa semilla va a crecer como un día creció en mí. Hoy esa es la esperanza que tengo conmigo, con mi casa, la iglesia de Jesucristo Lanza. Que yo en mi casa serviremos a Dios, es una promesa. Así como Ana entregó su todo, así como Rahab entregó su todo, Ruth entregó su todo. Yo te estoy hablando como Rebeca entregó su todo y yo iré y yo quiero pertenecer al Dios Altísimo. Yo quiero ser parte de un reino, como también fue la Virgen María que le dijo, un corazón dispuesto para ser un vientre bendito del Señor. Cada uno somos un instrumento de la obra de Dios, pero el que está sobre todos es Cristo. Y a Él fue el que venció para ti y para mí, para darnos una salvación tan grande, para estar en ese banquete del reino de los cielos. Así que hoy, esta alabanza que me da el Señor, yo creo que esta palabra te puede edificar. Yo te hablé que el mundo te da un diseño de lo que es la riqueza, pero nosotros usamos todas las universales. Así que como ministro y sacerdote del Señor, te quiero decir, y bien como van, endurecer tu camino, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia de ti y ponga en tu paz. Que haga nombrar tu nombre, reverdecer tu nombre, iluminar tu rostro. Y que su nombre esté perfecto en tu gente. La tuya y la de tus hijos, y la mía y mi descendencia y generaciones. Porque Dios es un Dios de generación. Que Dios te bendiga. Y como dice aquí Jeremías, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Tú y yo somos parte de esa bendición y remanente. Hoy oramos por la paz de Jerusalén, dentro de sus muros. Y hoy bendigo, Señor, a la iglesia de Jesucristo, aquella que predica por sus misioneros, aquel que sale a hablar hacia la puerta de Cristo. Pero a medida que tú vas hablando, se va haciendo expansión para que hables con el nuevo. Así que hoy, que se manifieste la gloria del Señor en tu vida. Dice, y el que sacia también será saciado. Dios te bendiga. Señálame el camino, Señor. Señálame el camino, Señor, que debo seguir. Salmo 143. Hay pueblo, que Dios te bendiga. A Dios sea la gloria. Padre, venme aquí, Señor. La iglesia tiene que tener la misma
se bendiga María, como tu bella siempre por toda la obra que haces para nosotros. Bendiciones. La casa Iglesia de Jesús de la Vida, su pastor y profeta de la